José Stalin pasa a la historia como uno de los hombres más desalmados, más feroces, como uno de los asesinos más terribles que ha tenido la humanidad. Hace muchos años la gente hablaba de las maravillas stalinianas, las conectaba con Lenin, que era otro bárbaro, pero un bárbaro que llegó a entusiasmar a la gente con su discurso comunista. Es que todos vamos a ser iguales, van a desaparecer las diferencias, un hombre es igual a otro hombre, todos tendremos que comer, todos trabajaremos cada uno en lo que pueda por el bienestar de Rusia, por el bienestar de Rusia y de sus satélites, como los llamaría Stalin después. Y eso produjo unos efectos. Hace poco releía el libro de Nikos Kazantzakis, uno de los grandes escritores del siglo XX y uno de los grandes místicos que ha tenido la humanidad, entregado a Lenin. Claro, en aquella época eran 10 años después de la revolución, porque asistió al 10º centenario de la revolución, es decir, en el año de 1927, Kazantzakis creía a pie juntillas en Lenin y en su discurso de amor, semejante asesino, semejante hombre tan implacable que era Lenin. Pero todo esto ocurre porque lo sucede un hombre mucho peor, Stalin, José Stalin. ¿De dónde viene? De un pueblecito de Georgia. Y Stalin tuvo una niñez pavorosa, pavorosa. Su padre era un borracho. A su padre no le importaba nada, no tenía sentimientos. Los 3 hermanos mayores de Stalin murieron de niños. A su padre le importó una higa, maltrataba a su mujer y tenía una relación terrible con Stalin mismo, con José Stalin. Stalin nació en medio de los maltratos más atroces. Su madre era una buena mujer que tuvo que padecer todos los sufrimientos que le causaba su marido, Stalin. ¿Cuál era el futuro de ese pobre niño? Su madre decía que su única ambición era que su niño, que daba muestras de ser un niño inquieto y de ser un niño listo y de ser un niño inteligente, fuera pope, es decir, sacerdote. Y por eso, por intrigas de su madre y por esas vueltas que da la vida, Stalin pudo ir al seminario. Muy poca gente sabe o recuerda que ese hombre feroz y terrible tuvo su primera educación, sus primeras letras en un seminario. Nunca tuvo vocación verdadera, lo dijo 1000 veces, y sus superiores en el seminario lo entendían. Pero sus primeras lecturas, sus primeras experiencias fueron los rezos de un seminario. Cuando estuvo muy imbuido de las doctrinas marxistas que por entonces estaban de moda, Stalin nació en 1879. Su niñez, pues, es de finales del siglo XIX. Y cuando estuvo lleno de esas doctrinas, las trasladaba al seminario y convirtió el seminario en un centro de agitación comunista. Salió del seminario y se dedicó a la agitación comunista, a enseñar el marxismo de la manera como él lo entendía. No fue un hombre de muchas lecturas, pero hizo esfuerzos por entender el marxismo y por comunicar el marxismo. Son los comienzos del siglo XX. Stalin es un agitador reconocido, hace contacto con Lenin y ese contacto con Lenin le permite escalar dentro de la estructura del Partido Comunista. Recorre mucho Rusia y padece mucha cárcel. Stalin fue primero maltratado por su padre y después maltratado por el régimen zarista. Estuvo en Siberia varias veces, logró escaparse otras tantas de Siberia y volver otra vez a la lucha marxista, a la lucha que le interesaba. Tenía entonces muchas habilidades y muchos merecimientos para ser un marxista importante.
Viene la Revolución de Octubre. Stalin se alista en ella y tiene unos poderes enormes. Se dice que la muerte de la familia del zar Nicolás fue obra de Stalin, inclusive contra el punto de vista de Lenin y del otro hombre fuerte del régimen que era Trotsky. Trotsky, que inclusive cuando iba a morir Lenin, se sentía el hombre naturalmente llamado a sucederlo y no hizo esfuerzo ninguno. Pero no contó con Stalin, que era un inmenso, lo que llamaríamos ahora en Colombia manzanillo. Él fue organizando todos los cuadros del partido en todas las regiones de Rusia, iba poniendo la gente que le interesaba, mientras Trotsky hacía la gran política comunista y creaba el ejército comunista que se enfrentaría a los blancos en la guerra civil, tremenda guerra civil de Rusia. Stalin estaba dedicado a urdir la trama de los cuadros administrativos del Partido Comunista. Cuando murió Lenin, y entonces a ver cómo era la sucesión, el hombre fuerte, el hombre que era Trotsky, quedó inmediatamente desbancado por Stalin, que tenía un triunvirato. Sus compañeros de triunvirato eran Zinoviev y Kamenev, sus íntimos amigos en la medida en que alguien podía ser amigo de Stalin, y sus compañeros de lucha. Pues no tardó mucho tiempo cuando Stalin se hizo a todo el poder, acabó con el triunvirato, y entre las cosas que hizo fue purgar a sus amigos Zinoviev y Kamenev. Y aquí vale la pena un recuerdo a la parte sentimental de Stalin. Tuvo una primera mujer y con esa mujer tuvo un hijo que se perdió en la Segunda Guerra Mundial y nunca se volvió a saber de él. Y su primera mujer era dedicada, consagrada a él, y Stalin la amó. Y por única vez en la vida, dicen todos los biógrafos, tuvo sentimientos por una persona, por un ser humano, por su primera mujer. Cuando ella murió muy joven, Stalin la lloró. Tal vez fue la única vez que José Stalin lloró. Pero viene entonces el poder absoluto. Es el secretario del Partido Comunista con un poder infinito sobre todas las Rusias. Y empieza la historia staliniana de los años 30. Las gigantescas purgas, los planes quinquenales, la disciplina terrible que se impuso sobre el pueblo ruso a punta de sangre, de policía secreta, de desapariciones, de purgas, pero también, hay que decirlo, de un entusiasmo que llevó a un desarrollo sorprendente a la Rusia pastoril, a la Rusia de los zares. Stalin, en la verdad, la convirtió en una gran potencia industrial con sus famosos planes quinquenales. Paremos acá porque esta historia es larga y vale la pena irla aplazando en su desarrollo. Años 30, las grandes purgas, Stalin, el hombre que solamente lloró una vez en su vida, el hombre implacable, el hombre terrible, el hombre monstruoso, es dueño del poder en toda Rusia y en los países satélites que conformarían la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.